buenas tardes con toda la comunidad de la Universidad Norbert Wiener. Un especial saludo a nuestros estudiantes, a los profesores, profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Un especial saludo por encargo de nuestro señor decano, Pirino Stucchi. Y esta tarde nos acompaña el doctor Rafael Muente. El doctor Rafael Muente es un profesor universitario destacado, académico, presidente del Consejo Directivo de OCIPTEL, es el organismo regulador de las telecomunicaciones, y esta tarde está aquí con nosotros para compartir unos minutos de su experiencia académica, profesional, universitaria con nosotros. Rafael, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de diálogos de derecho. Muchas gracias, Braulio, y un saludo a todos los profesores, alumnos, miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Norbert Wiener. Es un gusto estar aquí y poder, de alguna manera, contar un poquito las cosas que pueden ser de interés de toda la comunidad universitaria. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablando de comunidad universitaria, vamos a conocer un poco desde tu punto de vista y desde tu experiencia, desde tu trayectoria, ¿cómo es que te decides por el derecho, ¿no? ¿Cuál fue la circunstancia que te llevó a decidir finalmente por la carrera de derecho? Si nos puedes compartir. Sí, claro, yo desde el colegio, de secundaria, me era clara mi vocación por las letras en primer lugar. Y dentro de las alternativas que se me ocurrieron, ¿no?, por las cuales sentía algún tipo de interés, estuvo en primer lugar la arqueología, ¿no? Yo era fanático de los libros de arqueología. Recuerdo el libro de arqueología peruana de Federico Kaufmann-Doig. Y como anécdota, hace algo más de un año, en el aniversario de la caída del muro de Berlín, el embajador de Alemania, de la República Alemana, tuvo el gesto de invitarme, y ahí pude, entre la gente, encontrarme con el doctor Kaufmann-Doig, ¿no?, a quien había conocido y había leído en mi adolescencia, ¿no? Y tuvimos un muy lindo diálogo y me tomé una foto con él. Pero bueno, en las alternativas que manejaba en la adolescencia, en el colegio, obviamente el derecho era también otra alternativa que me apasionaba. O sea, habían tres, en verdad. La arqueología, en primer lugar, la sociología, en segundo lugar, y en tercer lugar, el derecho. Y escogí el derecho porque pensaba que de alguna manera podía esto combinarse con también una vocación de gestionar, de tener más influencia sobre otras personas. Y en esa época, estoy hablando cuando egresé del colegio, era el año 1977. Prácticamente en ese momento habían, desde mi punto de vista, tres facultades de derecho, ¿no?, que podían ser interesantes. En primer lugar, y sin discusión alguna, la Universidad Católica, ¿no?, que era claramente la facultad de Derecho más renombrada. En segundo lugar, San Marcos, aun cuando en esas épocas San Marcos estaba, por supuesto, sumamente convulsionada por el contexto social que había. Recordemos que en esa época terminaba el periodo de la dictadura militar, ¿no?, del gobierno militar. Recordemos que la constituyente se llama en 1978, ¿no? El gran paro nacional que generó, ¿no?, la retirada del gobierno nacional fue justamente en julio de 1977. Y claro, la San Marcos era pues una alternativa poco viable para aquel que quería estudiar de una manera, digamos, normal, ¿no?, con regularidad. Y la otra era la Universidad San Martín de Porres. Entonces, bueno, yo en mi momento, yo estudié en un colegio muy pequeño, el James Monroe, que ya no existe además el colegio, pero yo era el primero de mi promoción. Y postulé a la Universidad Católica, me inscribí en una academia de preparación, la Academia San Ignacio Loyola,
Y a su vez, como era primera promoción, tenía ingreso libre a la Universidad de Lima, pero la Universidad de Lima todavía no tenía facultad de Derecho. Y me inscribí para estudiar economía en la Universidad de Lima. Y bueno, también por si acaso, plan B, me inscribí también, o plan C por último, me inscribí también para postular a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín. Bueno, el caso se dio que ingresé a la Católica, pues ingresé a la Católica la primera, recuerdo que ingresé con el puesto número 88, y bueno, fue la culminación de un sueño personal importante, porque para mí la Universidad Católica era pues justamente mi objetivo académico en ese momento. Y además, para coronarla, me era muy fácil llegar ahí porque yo vivía en Jesús María, en la Avenida Brasil, y caminaba pues 1,5 cuadras, 2 cuadras, y tomaba un microbús. En esa época eran microbuses, ¿no? Que me dejaban en la puerta de la Católica. Así que, en verdad, en 15, 20 minutos estaba yo ya desde mi casa en la puerta de la universidad. Todo un cambio de lo que hay hoy día para movilizarse y las cercanías, ¿no? Pero sí, esa fue mi llamado de vocación en ese momento. Interesante. Siempre, creo que todos los que hemos decidido por el derecho hemos estado cercanos, por ejemplo, en mi caso he estado cercano a decidirme por la historia, la sociología y el derecho, ¿no? Claro, a veces también por influencias familiares, ¿no? La sociología, por familia, ¿no? Por los textos que uno encuentra en la biblioteca de la casa, ¿no? Uno va revisando, se va enterando y le va causando curiosidad, ¿no? Y Sí, es quizás, curioso. Y es curioso porque mi hijo menor, por ejemplo, es egresado y está ahorita ya por exponer su tesis en sociología en la propia Universidad Católica. O sea que él finalmente sí siguió esos pasos. qué curioso. Por ejemplo, cuando estuviste en el primer año de universidad, en el primer ciclo, ¿no? Luego de haber pensado en economía, en arqueología, ¿no? Y uno se enfrenta a los primeros cursos de carrera, por ahí Claro. puede pasar la idea de, ¿estoy bien aquí colocado o no estoy bien, ¿no? Bueno, siempre el primer ciclo es un shock, ¿no? En la universidad porque uno tiene una manera de estudiar en el colegio y la universidad es otro estilo, otro método, pero yo estaba tan ilusionado y tan feliz de estar ahí que me zambullí de todo, ¿no? A la universidad. Y me sentía realmente realizado, me sentía muy feliz en la universidad. Yo recuerdo que posiblemente el único momento de mi vida en el cual yo me sentí absolutamente libre, ¿no? En total albedrío, fue el periodo entre la confirmación de que había ingresado a la universidad y el inicio de clases, ¿cierto? Que era en verano además. O sea, en esa época tú ya lograste tu objetivo y además tienes vacaciones, no tienes nada que hacer, no tienes nada que estudiar, sino simplemente pasarla bien hasta que comienzan las clases. Yo creo que nunca he tenido una sensación de libertad y felicidad tan grande como ese tiempo, que debe haber sido cerca de un mes, ¿no? Pero Claro. una vez ya ingresando en estudios generales, por supuesto, ya uno se enfrenta a otros retos y uno pues desarrolla las pruebas, los exámenes de una manera y de pronto te das cuenta que no era suficiente y que te sientes un poco frustrado por notas que no esperabas tener. Entonces rápidamente hay que acomodarse a ello. Yo tengo digamos, la experiencia de que yo nunca fui jalado en un curso en la universidad, ¿no? Nunca fui jalado. O sea, en estudios generales sí jalé en unos cuantos exámenes, pero nunca me jalaron de curso. Por supuesto, los exámenes de los cursos de ciencias, ¿no? Que no era mi fuerte, por supuesto, pero No nunca me sé. jalaron en ningún curso y mucho menos en derecho, por supuesto. Claro, sí, suele suceder con los abogados, no, no somos muy amigos, ¿no? Naturalmente de los números, ¿no? Pero Mm, la vida me ha enseñado que hay que saber, hay que manejar números. Yo hace poco exacto. he culminado un programa, un diplomado en administración, ¿m? En otra universidad de aquí, de Lima, luego de más de un año de estudios, y claro, termina llevando cursos de estadística, Exacto. fundamentos financieros, finanzas y ese tipo de cosas. Y claro, son importantes por lo menos tener nociones y poder manejarte
con cierta información, manejar cierta información, así que sin duda no será la especialidad, pero hay que manejar y saber números, sin duda alguna. Sí, 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 sin duda hay que tener nociones de todo, porque, bueno, todas las ciencias, todas las profesiones no son compartimentos estancos, ¿no? De hecho, ya en un momento más vamos a conversar de las telecomunicaciones y el derecho, cómo es que se encuentran, ¿no? Claro. Y en este camino de la universidad, Rafael, ¿cómo es que, o en qué momento del avance de tu carrera universitaria es que vas decidiendo la especialidad en la que te quieres dedicar? Bueno, hubieron algunas decisiones respecto a lo que quería hacer en términos generales. Una de las cosas que yo pude desarrollar y una de las habilidades que pude desarrollar fue el conocimiento del inglés. Yo en secundaria tenía una base ya en el colegio, pero en secundaria ingresé a estudiar a una academia, ¿no? al IBNA, y muy pronto en secundaria, todavía en el colegio, fui admitido como profesor del Instituto Peruano Norteamericano. Entonces yo manejaba bastante bien en inglés. Cuando el profesor de inglés en el colegio faltaba, yo dictaba la clase. Porque culminé todos los cursos, hasta los cursos para profesores en esa época. Y claro, estaba en el colegio todavía, pero yo era el que conocía más del tema. Entonces yo dije, bueno, tengo una ventaja comparativa, ¿no? Con otros alumnos en temas de inglés, y me gustaba mucho la parte comercial. Entonces fui desarrollándome y fui entrando al tema del comercio internacional y buscaba eso. No obstante que mis prácticas preprofesionales se dieron fundamentalmente en el derecho laboral, ¿ya? Pero sí mi interés era desarrollarme en la parte comercial. Y llevé cursos, ¿no? relacionados a comercio internacional, y incluso al haber acabado ya los créditos en mi carrera, se dio una circunstancia, y eso es un poco también una reflexión. A veces hay circunstancias que ocurren en la vida de uno que son inesperadas y que te ponen encrucijadas que tienes que definir en tu vida, ¿no? Y son totalmente inesperadas. Bueno, yo había acabado todos los créditos y de pronto se anuncia que viene un profesor de Estados Unidos invitado a dictar un curso especial a 12 alumnos solamente sobre comercio internacional, ¿ya? Pero para entrar al curso había primero que saber inglés, y en segundo lugar había un concurso en base a notas, ¿no? Solamente los alumnos con mejores promedios podían ingresar. Entonces, bueno, yo postulé y entré, ¿no? Postulé y entré al curso. Y este profesor norteamericano nos llevó a un curso interesante. Fue el único curso que llevé porque ya había egresado en términos de créditos. Pero bueno, llevé este curso con el profesor, ¿no? Fue un curso muy interesante en comercio internacional. Y luego de ello, vi un aviso colgado en una vitrina de la facultad que invitaba a los alumnos o egresados a postular, si es que querían, a una beca de la Comisión Fulbright, que es la Comisión para el Intercambio Estudiantil entre el Perú y los Estados Unidos. Entonces, bueno, me interesó. Dije, bueno, me interesa el comercio internacional. Yo ya estaba en esa época comenzando a trabajar en una empresa naviera, además, en una empresa naviera, en Naviera Humboldt, que muy vinculada al comercio internacional, por supuesto. Dije, bueno, voy a postular. Bueno, hice los papeles, mi proyecto de estudios, averigüé las universidades, cuáles eran las mejores facultades de Derecho, hasta que se da la entrevista, ¿no? Y se da esta entrevista y para mi sorpresa, uno de los jurados era este profesor que había sido mi profesor en este curso, el cual, por supuesto, se abstuvo de hacerme preguntas. Yo conozco al candidato, así que no voy a hacer preguntas. Bueno, lo cierto es que en ese momento no me consideraron para la beca porque todavía tenía poca experiencia profesional, ¿no? Y se esperaba que yo tuviera más experiencia, pero la comisión me animó a volver a postular al año siguiente cuando tuviera más experiencia, lo cual hice al año siguiente y obtuve la beca Fulbright, ¿no? Y me fui a hacer mi maestría en Derecho en el Illinois Institute of Technology, una universidad tecnológica
que tiene una facultad de Derecho fundada en 1888, el Chicago Kent College of Law. Y me fui a estudiar un año mi maestría allá, ¿no? Entonces, estas son encrucijadas que se dan en la vida, ¿no? Son encrucijadas que aparecen frente a uno y que finalmente en un momento determinado uno decide qué hacer, ¿no? Así que esa fue una de las cosas que me llevó finalmente a estudiar esta maestría en Derecho. Y las cosas que se dan en la vida es que en el proceso de postular a la maestría aparece también un aviso en el diario. Era el año, estoy hablando del año 1985, ¿ok? Comenzaba el primer gobierno de Alan García, claro, para situarnos un poco históricamente. Y postulo un aviso en el periódico que decía Deter Perú. Deter Perú, ¿qué será Deter Perú? Bueno, postulo pues, ¿no? Me interesó el aviso, era un aviso grande, se veía bien, y me di cuenta que Deter Perú era un nombre de camuflaje prácticamente, porque la empresa a la cual estaba postulando era una de las empresas internacionales más grandes y respetadas en el mundo, que hoy día todo el mundo conoce como Procter & Gamble, ¿no? Entonces estaba postulando a Procter & Gamble, ¿no? Para integrar el departamento legal. Y bueno, Procter, para los que no saben, es una empresa pues, que busca la excelencia a un nivel altísimo. Solamente buscaba lo mejor de lo mejor, los mejores alumnos, aquellos que tuvieran cierto perfil, liderazgo, capacidad analítica y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, yo paso por el concurso y me ofrecen la plaza. O sea, gané ese concurso, ¿no? El tema es que cuando me están haciendo llegar la carta diciendo que la propuesta, paralelamente me llega la carta diciendo que me había ganado la beca Fulbright. Entonces, el destino me puso esa encrucijada. O acepto esta oferta de trabajo con una carrera internacional frente a mí, por delante, o me voy a hacer maestría a Estados Unidos. Y escogí lo segundo, ¿no? Escogí lo segundo. Me fui a hacer maestría, finalmente la empresa no se va a ir, pero la maestría, esta oportunidad sí se puede, eventualmente no puede repetirse, ¿no? Yes. Así que fui, y al regresar, bueno, me habían dado licencia sin goce de haber en Naviera Humboldt, donde estaba trabajando, y continué trabajando un par de años más hasta que la gente de Procter me volvió a llamar, volví a postular y volví a ingresar, pero ya no a legal, porque habían 2 personas ya trabajando en legal, sino intenté trabajar inicialmente a recursos humanos. O sea que también tengo experiencia en recursos humanos, y luego de ello me hicieron la oferta para pasar a legal, y bueno, terminé también trabajando en legal ahí en Procter & Gamble. Así que, nuevamente, son cosas que uno tiene que, más allá de que el camino que uno se pueda trazar, y esa es un poquito la experiencia que quiero compartir, en ciertos momentos de tu vida, sobre todo en los primeros años de tu carrera, se te van a presentar oportunidades. Vas a tener alternativas. No siempre el camino que uno escoge es el camino que se presenta más fácil o eventualmente el camino que está abierto. Y a veces uno tiene que tomar, ¿no?, decisiones y uno no sabe hacia dónde le va a llevar ese camino, ¿no? El efecto de la mariposa. Y bueno, ese camino me condujo por diversos lugares, ¿no? Estuve en Procter un tiempo, y como yo era muy agresivo, muy agresivo en mi carrera profesional, yo quería rápidamente avanzar, luego de haber sido promovido en Procter y todo lo demás, pero sentía que tenía ciertas limitaciones para avanzar a la velocidad que yo quería. Entonces postulé a otro trabajo, y ahí es donde se da la oportunidad de ser gerente legal de la empresa Tele 2000, una empresa nacional, la primera empresa de celulares que había en el Perú, que se fundó en 1990, una empresa del grupo de Genaro Delgado Parker, ¿no? Y postulé nuevamente ahí y me dieron el puesto de gerente legal de Tele 2000. Ahí es donde comienza este camino que me ha llevado de una u otra, con algunos recovecos, pero me ha llevado, ¿no?, al mundo de las telecomunicaciones que siempre me apasionó, ¿no? Claro, y al cual he regresado ya desde el otro lado, del lado del Estado.
claro. Pero, pero ahí comenzó. En 1993 entré a trabajar al mundo de las telecomunicaciones cuando recién teníamos una ley general de telecomunicaciones en ese momento. Claro, y bueno, esta historia nos demuestra pues la persistencia, ¿no? Persistencia, y ese es un mensaje que le debe quedar también claro a nuestros jóvenes estudiantes que pues las cosas justamente como tú muy bien dices, se nos presentan así, ¿no? Tomar decisiones a veces difíciles, con circunstancias duras, en medio del estudio, ¿no? Y donde se ponen a prueba nuestras habilidades blandas, nuestros valores, ¿no es cierto? Para tomar decisiones que nos permiten ir subiendo poco a poco y de manera ordenada, ¿no es cierto?, en el camino de nuestra profesión, que ya luego llegado a un momento de la vida, cuando lo vemos hacia atrás, vemos que fue el correcto, ¿no? Bueno, ahora lo cierto es que en esa época hablaba de 3 facultades de Derecho, ¿no? Ahora, ¿cuántas facultades de Derecho hay, ¿no? Y Claro. yo les digo a mis alumnos, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, yo enseño en la Católica también, hace más de 20 años, y me encanta ya pregrado, y le digo a mis alumnos, muchachos, ustedes están compitiendo, no se olviden que están compitiendo. Así Están es. compitiendo en primer lugar entre ustedes y están compitiendo con alumnos de otras facultades de Derecho del país. Y eso es lo mismo que quiero decirles también a los alumnos que me están viendo. Ustedes están compitiendo desde ahora, desde el primer día que ingresan a la universidad están compitiendo. Una experiencia que yo tuve cuando estudiaba en Chicago, justamente era esa, ¿no? Eh, ahí la competencia profesional es mucho más transparente. Uno sabe cuál es el ranking de la universidad. Uno sabe que si tú estás en el cuartil superior de tu promoción de la universidad, vas a estar dentro de cierto rango salarial y dentro de ciertas oportunidades de trabajo prácticamente de manera muy cierta. O sea, uno puede predecir qué tipo de trabajo vas a tener, cuál va a ser tu rango salarial, a dónde vas a poder trabajar, etcétera, en función a en qué universidad estudiaste y cuál es tu promedio ponderado. El mercado lo maneja así, ¿no? Es muy transparente eso. En el Perú todavía no llegamos a eso, ¿ok? Pero cada vez es así. Ya no vale, esta es la tarjeta de mi papá o este es mi contacto. El mercado requiere alumnos de calidad. Y por eso, desde el día 1 que uno ingresa a estudiar, hay que perseguir la excelencia. Así Hay que es. persistir, hay que estudiar con ahínco, hay que estudiar con disciplina y hay que buscar la excelencia. La excelencia no solamente académica, la excelencia integral como persona. Y eso significa también abrazar ciertos valores, abrazar nuevamente una línea ética, abrazar cierta manera de relacionarse con los demás. Entonces, eso es algo que es importantísimo que los jóvenes estudiantes entiendan y realmente adopten como un objetivo vital para ellos. Es necesario sacarse la mugre en términos criollos. Hay que realmente esforzarse mucho, hay que estudiar mucho, hay que hacer actividad extraacadémica. ¿Okay? Grupos de estudio, revistas, algo que complemente, incluso arte por último, ¿no? Pero hay que hacer algo que complemente y enriquezca la vida y los estudios también. Tampoco, y yo cuando entré a Recursos Humanos en Procter, me encargaba del reclutamiento de la gente. Y era un trabajo prácticamente a tiempo completo para básicamente poder encontrar alrededor de 12 a 15 personas en un año para que inicien una carrera gerencial en Procter & Gamble. Conseguir de 12 a 15 personas en el Perú que cumplieran con los requisitos tan altos de excelencia, de conocimiento del inglés, etcétera, etcétera, era un trabajo a tiempo completo y era un dolor de cabeza en esos tiempos. Recordemos, yo entro a P&G en el año 1989.
terminaba el gobierno de Alan García con el desastre económico que había en ese entonces. Los peruanos se iban todos afuera. Tal era la situación en la región que P&G organizó un esfuerzo de reclutamiento de estudiantes latinoamericanos fuera de sus países. Fuimos a buscar estudiantes que estaban estudiando una maestría fuera del Perú o fuera de los países de la región. A cada país le encomendaron hacer un esfuerzo de reclutamiento en una ciudad de Estados Unidos. Y al Perú, o sea, a mí, me tocó Washington, D.C. Entonces, hicimos un esfuerzo de reclutamiento, ¿no? Hay una serie de anécdotas muy graciosas de eso, pero yo llevé pues a mi gerente general, Susana Erespuru, al gerente de recursos humanos y al director de recursos humanos de la región. Todos nos fuimos un equipo para hacer una presentación a los alumnos latinoamericanos que estaban interesados en postular a hacer prácticas preprofesionales en Procter & Gamble Latin America. ¿Ok? Jalábamos estudiantes latinoamericanos en Washington, D.C., en nuestro caso, para que fueran a hacer prácticas preprofesionales en nuestros países. O sea, tal era la importancia de traer el talento humano, incluyendo el esfuerzo de traerlo de afuera, solamente para que comiencen a trabajar, solamente para evaluar si pueden tener el talento y las características para poder hacer una carrera en una empresa de la envergadura de P&G. La escasez de talento era tremenda en ese momento aquí en el Perú porque todo el mundo se iba afuera. Eran los peores momentos del Perú, con Sendero Luminoso, con la hiperinflación que vivimos, etcétera, etcétera. Nosotros estábamos pedidos para que nos pusieran una bomba y lo sabíamos. Entonces, en esa circunstancia, es importante realmente, ¿no?, abrazar esa, con sentido de urgencia y sentido de importancia, lo que es los estudios, la actividad extracurricular, los valores que tenemos que cultivar y tenemos que aplicar a nuestro alrededor en todo lo que hagamos. Y que nos deben acompañar en toda la carrera y hasta los últimos días de la carrera, ¿no? Y aquí has mencionado algo que justamente quería conversar contigo sobre las actividades extracurriculares y las académicas, ¿no? Como muy bien nos has contado, tú tienes 20 años de trayectoria como docente. Ya nos has contado antes de eso que además iniciaste como profesor de inglés. ¿Cómo es que surge en ti la vocación docente? ¿Qué es lo que despierta en ti esta vocación? Yo sinceramente creo que es innato, ¿eh? Aparte, hay muchos muentes que hacemos docencia, no sé si está en los genes, pero desde que comencé a enseñar inglés, ¿no?, en la adolescencia y a cacholearme para pagarme mis estudios, yo me pagué mis estudios en la universidad haciendo traducciones, enseñando inglés, dando clases particulares de inglés, etcétera, etcétera. Y con eso me pagaba la pensión. Y en esas circunstancias siempre me gustó enseñar, siempre me ha gustado enseñar. Y por eso cuando terminé mi maestría en Estados Unidos, regreso aquí y me presento a la universidad. Así, oye, ¿sabes qué quiero enseñar acá? Y al poco tiempo me contrataron, yo propuse el curso de Derecho a las Telecomunicaciones en la universidad, en la Facultad de Derecho, fui el primero en dictar el curso, ¿no? Y claro, fue muy innovador en el año 1999, ¿no? Hacer eso. Creo que no se dictaba en otra universidad un curso así. Así que no, siempre me ha gustado y porque enriquece mucho, y enriquece mucho no solamente de la perspectiva de que uno para enseñar tiene que estudiar más, Así es. sino también por la interacción y el contacto personal que se genera casi paternal entre profesor y alumnos, ¿no? O sea, se genera una relación que enriquece, yo creo, a ambos, ¿no? Claro. Y así es como en verdad se tiene que tomar esta relación, ¿no? Hacer que estos alumnos sean tus pupilos, que sean aquellas personas que puedan ver en ti una inspiración para poder desarrollarse como abogados en un futuro. Y me ha dado pues mucha alegría, ¿no? A veces me he encontrado en eventos académicos, internacionales, y de pronto una persona me dice,
Me es un gusto estar acá con el doctor Muente porque él fue mi profesor, ¿no? Y lo veo después de tantos años y claro, no recuerdo a todo el mundo porque a cuántos cientos de personas he enseñado a lo largo de los años, pero me da mucho gusto, ¿no? El haber contribuido seguramente en algo y que me recuerden gratamente mis alumnos como alguien que de alguna manera enriqueció sus vidas desde la perspectiva académica y ojalá desde la perspectiva personal también. Es un vínculo sumamente gratificante, ¿no? Después, sobre todo después de varios meses o semanas donde uno es muy exigente y a veces los alumnos piensan que uno es duro, ¿no? Cuando en realidad lo hacemos mucho por el bien de ellos y al final del ciclo, muchas gracias, ¿no? Esa creo que es la parte más gratificante de todo el proceso, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, coincido contigo. Enseñar y en verdad, bueno, aquí en el Perú los profesores, ¿no? No se hacen ricos siendo profesores, ¿ok? Eso es bien claro. Los profesores que tenemos tantos años aquí lo hacemos realmente por vocación. Y yo recuerdo, ¿no? Y eso por eso se extraña el regresar a las aulas, al Sí, ambiente universitario. En verdad, cuando siempre en mis trabajos yo los he complementado con la docencia, por eso tengo más de 20 años enseñando, pero el desligarse, ¿no? Del estrés del trabajo, de las decisiones que uno tiene que tomar, de tantas cosas, ¿no? La universidad es casi, casi un refugio y es un ambiente que a uno lo llena de inspiración y de exacto, felicidad, ¿no? O así sea, es. entrar a un campus universitario y ver a los alumnos y ver ese ambiente realmente es muy gratificante ya a nivel personal. Sí, es como la hora del break, ¿no? Para nosotros, ¿no? Claro, claro, uno la pasa muy bien, yo la paso muy bien en general. Sí, 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 coincido plenamente. Y en estas actividades universitarias, claro, mencionabas las extracurriculares. Eh, yo recuerdo haberte visto en Siriaco Urrutecho, actuando. ¿Cómo es que te surge a ti esta faceta de actor? Bueno, yo he hecho dos obras de teatro, en verdad, dentro justamente de un programa que tiene la Facultad de Derecho de la Católica que se llama Arte y Derecho. Es un grupo de alumnos que promueven el arte desde el derecho. Y por ahí me llegó un correo convocando un casting para participar en una obra de teatro. Y en ese momento tenía el tiempo, tenía la flexibilidad y dije, bueno, voy a presentar a ver qué pasa, ¿no? Eh, y me tomaron, ¿no? Roberto Ángel es un gran director, uno de los mejores directores que hay en Perú, que es profesor también ahí en esa facultad, ¿no? Me escogió para ese papel, ¿no? De un médico del siglo XVII. Y en verdad fue una experiencia linda, enriquecedora el hacer teatro, la noche del estreno, el día del estreno en general uno no puede hacer nada porque está como paseándose como un león en una jaula de un lado a otro, esperando que sea el momento porque la adrenalina va a full. Y el mirar por la cortinita que el auditorio está lleno el día del estreno y pensar que se te puede olvidar una línea o algo por el estilo, Claro, claro, es parte de la emoción de hacer teatro, pero nuevamente, ¿no? Yo creo que la vida tiene que enriquecerse con otro tipo de actividades y nada mejor que el arte, ¿no? así Aun es. cuando en lo personal, ¿no? Yo he hecho también otra obra, después, 2 años después hice Dominga, otra obra también que hizo la Facultad de Derecho de la Católica. Y, pero en verdad, es una experiencia que complementa mucho la vida de uno, aprende mucho y es nuevamente gratificante hacer algún tipo de actividad artística o vincularse con algún tipo de actividad artística porque nuevamente, o sea, creo que eso engrandece el espíritu de las personas y nos permite desarrollar una sensibilidad que Exacto. normalmente no se da en las actividades de trabajo, ¿no? Así es, una conexión humanista, ¿no? Que es importante no perderla siempre, creo que en el pasar de nuestra vida, ¿no? Porque justamente somos seres humanos y a veces con el pasar de la carrera universitaria, la profesión, uno va desenfocándose un poco y va concentrándose más bien en la profesión y claro, actividades extracurriculares como las culturales o artísticas siempre nos hacen
reconectarnos, ¿no? Con lo humano. Qué interesante. Exacto. Y ahora que nos contabas del curso de Derecho a las Telecomunicaciones y ya yendo un poco a lo actual en el cargo que desempeñas en el OCIPTEL, eh, ¿qué recomendaciones tú podrías darle a los estudiantes que, por ejemplo, están entre decidir por una entidad, ¿no? Por la gestión pública o por el sector privado, están pensando en uno y otro, están quizás probablemente ya comenzando a revisar las prácticas preprofesionales o el CESIGRA, ¿no? Que es una actividad que se viene el próximo año. ¿Qué recomendaciones tú das al momento de elegir y de apostar en el caso de la gestión pública? ¿Cuáles crees tú que son, o cuál es el perfil que debiera tener un estudiante de derecho al interior de una entidad? A ver, yo creo que un estudiante de Derecho de manera que quiere desarrollar una carrera, ¿okay? Tiene que pasar por experiencias. ¿No? No creo que sea bueno encasillarse en un tipo de experiencia. Yo, como ya he mencionado, he estado en recursos humanos un año, de ahí he hecho en derecho, pero la mayor parte de mi carrera la he hecho en el sector privado. Sin embargo, he tenido estadios en el sector público, he sido vicepresidente del Consejo Directivo de los CITRAN entre el 2004 y el 2005 o 2006. He sido jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros, nuevamente 2004-2005, por ahí. He sido jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de Proinversión, también en el año 2013, si no me equivoco. Y finalmente ahora soy presidente del Consejo Directivo de los ITEL. Yo, en verdad, creo que el sector privado siempre te va a tratar mejor, siempre te va a establecer un nivel de exigencias muy grande, sobre todo si son empresas, ¿no? Los estudios de abogados también son otro, he pasado por un estudio de abogados también, estudio Rubio Leguía Norman, y son cosas muy distintas, ¿no? Trabajar en una empresa o trabajar en un estudio de abogados son cosas muy, muy distintas, que no son necesariamente intercambiables, y el perfil de una persona para un estudio no necesariamente encaja el de una empresa y viceversa. Pero yo creo, por ejemplo, que para tener una perspectiva redondeada en una carrera profesional del derecho, uno tiene en algún momento que pasar por el sector público. Creo que es muy importante porque el sector público hay que conocerlo, tiene sus retos, tiene sus complicaciones, ¿no? Tiene sus sinsabores, porque el Estado no es un empleador normalmente muy bueno, ¿no? No, y la gente no te ve bien también, ¿no? O sea, cuando uno trabaja en una empresa privada, pues estás aportando, estás dando valor, pero cuando trabajas en el Estado, dice que te estás beneficiando tú de trabajar en el Estado, como si te echara simplemente a esperar que te llegue el sueldo, cuando en el Estado realmente la presión y además la falta de recursos y la falta de apoyo es tremendamente grande. Pero es importante tener una experiencia, en el Estado, porque ayuda a entender mejor qué es, qué es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y cómo lo enfrentamos dentro de la perspectiva profesional. Entonces, en ese sentido, yo sí soy un firme creyente que hay que pasar por el Estado, ¿no? En algún momento de la carrera hay que pasar por el Estado y entender lo que significa. Trabajar por el Estado, como ya he dicho, es bien duro, pero a un nivel de satisfacción, ¿no? En verdad, pocas cosas le dan a uno el nivel de satisfacción que es decir, estoy trabajando para mi país y esto que estoy haciendo tiene un impacto de beneficio para millones de personas. Y eso en sí ya es un salario emocional, ¿no? Que en muchos casos no te lo da el sector privado, ¿no? Entonces, hay que pasar por eso, porque yo sí soy un firme creyente que da una serie de satisfacciones a pesar de los sinsabores, pero por sobre todo te genera ese auténtico patriotismo
¿no? El decir, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo por mi país, estoy soportando todo esto por mi país y estoy contribuyendo con mi esfuerzo y dedicación a mi país. Y estoy viendo cómo mi pequeño o gran esfuerzo puede impactar en la vida de otras personas. Así que sí, yo creo que hay que pasar por eso definitivamente. Sí, sí, sí. Nada más gratificante, ¿no? Que nuestra actividad profesional tenga repercusión en el beneficio de las personas, ¿no? De nuestros compatriotas, sí, efectivamente. Y ahora que ya te pregunto la recomendación en positivo, ahora te la pregunto en negativo. ¿Qué no hacer? O sea, ¿qué les recomendamos a nuestros estudiantes y a los profesionales no hacer en el ejercicio de la profesión, tanto en el sector privado como en el sector público? ¿Qué les recomendarías tú? Yo creo que no hay que olvidarse que uno desarrolla su actividad profesional eh, y que en función a las cosas que uno la y sobre todo cómo las hace uno, puede contribuir fuertemente en positivo o en negativo al país, ¿no? Y me refiero particularmente, ¿no?, al tema de la ética profesional. Me refiero particularmente al tema de cómo se ejerce la profesión en términos de valores, en términos de cómo uno respeta, ¿no?, al cliente, cómo respeta uno a su antagonista, si es que uno lo tiene, pero finalmente cómo uno deja huella con su comportamiento en todos los que están interviniendo, en jueces, en autoridades administrativas, en contrapartes, en clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día para nuestro país es sumamente importante el dejar huella de honestidad, huella de transparencia y huella de compromiso con el país, desde donde uno puede estar, ya sea el sector privado, público, abogado, no sé, funcionario, lo que fuere. Uno tiene que hacer eso porque de lo contrario estamos reproduciendo, ¿no? El no hacer eso significa reproducir una peste que la vemos y la vivimos lamentablemente día a día en varios aspectos de nuestra cotidianidad, ¿no? Desde las cosas más sencillas hasta las cosas donde existen muchos ojos viéndonos, aparecen comportamientos equivocados, comportamientos que van más allá de la ética. Hace poco hubo el caso de una violación, una supuesta violación múltiple, ¿no?, a una mujer, y vimos como uno de los abogados, de uno de los defensores, plantea públicamente como argumento de que eufemísticamente, ¿no?, a la chica le gustaba la vida social. En otras palabras, lo que quería decir es que la chica era promiscua sexualmente. Eso es lo que quiso decir, o por lo menos eso es lo que yo entendí que quiso decir. Como era una chica, entre comillas, fácil, ¿no?, entonces eso tenía que tenerse en cuenta al momento de evaluar si es que había habido o no violación. Y eso es inaceptable, ¿no? Es inaceptable, porque la violación significa, como sabemos todos, y yo no soy penalista, pero es una violación a la libertad sexual de las personas. O sea, no interesa qué tipo de vida tengas, sino interesa si tú estás dando consentimiento a un coito. Así de sencillo. Si no estás dando consentimiento a un coito, se da el delito. Entonces, acudir a tratar de dibujar o pintar o categorizar cuál es el estilo de vida de una persona para tratar de dar a entender que ese estilo de vida de alguna manera permitía tácitamente el que pudiera no, o sea, no tuviera el derecho de decir que no al momento de tener relaciones, es algo absolutamente fuera de la ética, ¿no? Así es. Ahí Imperdonable. Si tengas un claro, cliente a quien tienes que defenderlo con argumentos correctos, con argumentos justos y no con ese tipo de posiciones, ¿no? así es. Felizmente que en este caso que nos comentas, totalmente público,
Bueno, el Colegio de Abogados tomó una acción inmediata a través de su comisión de ética, pero claro, ahí resulta importante, ¿no es cierto?, los seminarios de ética o los cursos de ética en las diversas carreras profesionales como formadores, ¿no es cierto?, pero además de la educación en todos sus estamentos, ¿no es cierto?, para ir evitando este tipo de circunstancias de los profesionales que están frente a casos complejos, como el que acabas de mencionar, ¿no? Y escuchar a un profesional abogado en un caso complejo referirse de manera poco feliz sobre el asunto, pues ya nos coloca en una situación bastante incómoda, ¿no? Pero, Eh, pero, pero Braulio, hace poco he visto una sentencia, o un extracto de una sentencia, sí, sí. ¿no? En donde el juez dice, como la agraviada, ¿no?, tenía ropa interior de color rojo con encajes, ¿no?, eso da a conocer que quería tener relaciones sexuales. O sea, ese tipo de argumentos son sinceramente inaceptables, son repulsivos, ¿no? Y que nuestros jueces, algún juez en algún lugar del Perú esté recogiendo ese tipo de argumentos, solamente puede generar rechazo. Tenemos que entender que la sociedad es una sociedad que además tiene que dirigirse hacia la tolerancia, hacia la coexistencia de distintos estilos de vida, distintos comportamientos, tolerancia racial, tolerancia a los modos de vida, tolerancia a la sexualidad, tolerancia a una serie de aspectos que nos tienen que llevar a ser una sociedad mejor, ¿no? A una sociedad donde no haya odio, a una sociedad donde podamos convivir todos en términos de mutua aceptación, ¿no?, respeto, ¿no?, que es, creo, el valor principal que tenemos que asumir como sociedad. El respeto al prójimo, el respeto al derecho ajeno, el respeto a las personas que merecen, sin ninguna excepción, el ser toleradas en sus distintas manifestaciones personales y lo que viene a ser finalmente un derecho fundamental, ¿no?, que es el libre desarrollo de la personalidad de cada quien. Así es. Y ahí, pues, reafirmamos y destacamos además el rol importante de la educación dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Porque el rol de la educación justamente crea valores, instruye a los ciudadanos, y ahí entra el rol del derecho, ¿no?, que es nuestra profesión, es lo que nos apasiona tanto, que busca el orden justamente de las conductas de los ciudadanos que interactúan bajo un mismo grupo social, ¿no? Y claro, aquí pues es importante el rol de los docentes, pero también de los estudiantes aprendiendo las lecciones, ¿no es cierto?, que los docentes, no solo en materia de ética, sino también en la jurídica, deben de asimilar. Justo, por ejemplo, sobre el tema de las sentencias que mencionas, hay otros tipos de sentencias y resoluciones que hasta trastocan ya figuras jurídicas, ¿no?, o instituciones jurídicas, donde confunden, por ejemplo, hasta una nulidad con una ineficacia, ¿no? Y cuestiones pues que uno se sorprende y dice, ¿qué pasó aquí, no? Estamos frente a la Administración de Justicia, ¿no? Entonces, definitivamente hay una labor. La excelencia académica tiene que ser cultivada, ¿no? Y Así por eso es. uno necesita poner de su parte. Hay muchas personas que piensan que el alumno hay alumnos que piensan que son simplemente clientes, ¿ya?, que pagan, ¿no?, para que un profesor se ponga delante de ellos a educarlos, ¿no?, a darles instrucción más que educación, ¿no? Ya, vamos, yo estoy pagando y tú tienes... Vamos, la cosa no funciona así en un proceso educativo. Tiene que haber un compromiso real del alumno en su propia educación, ¿no? Y hoy día lo vemos con la educación remota, la educación a distancia, la educación virtual que tenemos. Eso requiere un esfuerzo especial del profesor, pero requiere también un esfuerzo quizá mayor del alumno en poder involucrarse, en poder interactuar de manera remota, de manera virtual. Y ello, claro, eso es duro, pero nuevamente ahí distinguiremos la paja del trigo, ¿no? Y nuevamente la invocación es a los alumnos.
es el momento de romperla, es el momento de sacrificarse, es el momento de quemarse las pestañas, es el momento de sembrar para un futuro mejor. Así es. Muy bien, Rafael. Muchísimas gracias por todas las lecciones que nos has dejado esta tarde. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que los profesores y nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho, así como la comunidad Wiener, está muy agradecida del tiempo y las experiencias que nos has compartido y de las lecciones que deben de quedar, ¿no? Estudiar mucho, esforzarse mucho, afrontar las situaciones complejas con ética, ¿no es cierto? Y con valores, lo cual resulta importantísimo. Sí, bueno, me es siempre muy grato estar aquí con ustedes y si ojalá alguna de las cosas que he dicho inspiren o de alguna manera le genera alguna motivación o algún nivel de interés a seguramente tantas personas que me pueden estar viendo en este momento, ¿no? Muchas gracias, Rafael, por tu tiempo y esto fue Diálogos de Derecho con Rafael Muente. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias.